Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, soy el doctor Alejandro Navarrete y bueno, otra vez como todos los miércoles reuniéndonos a esta hora, son las 9 de la noche aquí en Atlanta. En Colombia, Perú son las 8 de la noche, hay una hora de diferencia y bueno, bienvenidos otra vez. Estamos ya conectándonos para poder tener esta conversación de aproximadamente una hora entre los colegas y compañeros de trabajo latinoamericanos. Evidentemente, este es un chat y un webinar para latinoamericanos, para terapeutas de pareja latinoamericanos, y nos están viendo a través de nuestras páginas sociales ahí en el Facebook, ¿verdad? Entonces, pero bueno, quería darles la bienvenida y me alegra mucho tenerlos por aquí ahora. Y felicitaciones otra vez por el esfuerzo y agradecerle también por la sintonía y por el compartir también este video, diríamos, con compañeros y que puedan estar beneficiados de alguna manera, ¿no? Entonces, quería comenzar primero vamos a hablar hoy día de conflicto. Y el conflicto es algo que de alguna manera es inevitable en una relación de pareja. Mucha gente habla sobre las peleas que tienen y las parejas consultan básicamente por las peleas y las discusiones que tienen. Entonces, es importante que sepamos de alguna manera cómo confrontar el conflicto, ¿verdad? Entonces, justo yo hablaba con un grupo de entrenamiento hace poco y hablábamos de un caso de una pareja que el esposo trabajaba y estudiaba su maestría. Entonces, él comenzaba a trabajar muy temprano por la mañana y de ahí se iba a clases cuando eran las clases presenciales. Ahora muchas clases son virtuales, evidentemente, a raíz de la pandemia. Entonces, mucha gente comenzó digamos, tenían clases, estudiaban y trabajaban al mismo tiempo, ¿no? Sobre todo las parejas relativamente más jóvenes. Entonces, este señor trabajaba en las noches. Trabajaba en el día, estudiaba en las noches. Y llegó un momento en que la esposa se agotó, se cansó y reclamaba, pedía de alguna manera que pues, la esposa, el esposo, el esposo en este caso, regresara más temprano a la casa, ¿no? Entonces, había una situación de abandono, ella sentía una sensación de abandono. Entonces, y comenzó el reclamo. Comenzaba el reclamo, en el reclamo, evidentemente pues había una sensación de persecución de parte de ella, ¿sí? Y claro, y él lo que hacía era por momentos cansado, reclamaba y se ponía a la defensiva también, ¿no? Entonces, llegaba un momento en el que la discusión se hacía tan constante, tan agotadora para los dos, que de alguna manera pues había esta sensación ok, estoy rajándome, estoy matándome por mi familia y lo que tú haces es simplemente no entender qué es lo que, diríamos, porque lo que yo hago básicamente es un sacrificio por mi familia, ¿no? Entonces, el reclamo de ella era constante, evidentemente, porque había una sensación de soledad. Y él lo que hacía era más bien evitar el conflicto. Pero por momentos la cosa se ponía muy caliente, muy tensa, y básicamente ella lo perseguía más porque él se enojaba cuando de alguna manera reclamaba más, ¿no? Cuando reclamaba más. Ella reclamaba más y él se escondía más. Entonces, de alguna manera, se convirtió en una situación de persecución en la que ella se volvió la perseguidora, ¿verdad? La que confrontaba, y él se volvió en la persona que huía, que corría, que ya no me hables más, estoy cansado de esto. Y por momentos peleaban, simplemente había discusiones fuertes y por momentos ya no podían más y se acababan, ¿verdad? Entonces, se apagaban básicamente los dos. Entonces,
¿Cuál es el estilo que tenemos para abordar el conflicto? Nosotros siempre durante un conflicto solemos hacer algo. Puede ser la situación de este esposo que les contaba la historia, que él huye y que está harto de que lo estén persiguiendo y le estén reclamando constantemente. O la situación de la esposa, que es la que persigue, la que confronta, la que reclama, la que de alguna manera dice en qué momento vas a llegar temprano. Me acuerdo que en parte de la discusión, ella lo que hacía era incluso decir, claro, pues si regresas a las 11 de la noche y hasta tan tarde, de repente estarás hasta con otro. Imagínense, hasta situaciones de desconfianza y todo esto, ¿no? Pero veo que algunos se están conectando. Veo acá a Ítalo Macha, que ya está de regreso en el Perú. Ítalo, como les había contado, yo había estado aquí en Atlanta compartiendo con nosotros casi 3 semanas. Ítalo, gracias a Dios, regresó bien, está con su familia ahora, con su esposa, sus hijos, y otra vez vuelto al trabajo, Ítalo. Veo a Marta también conectada. Marta, buenas noches. Y bienvenida otra vez, gracias por acompañarnos y de alguna manera un saludo a todas las personas que se van conectando poco a poco. Entonces, ¿cuál es el estilo de abordar un conflicto? ¿Cuál es ese estilo personal? Vamos a suponer que tú tienes un conflicto con tu pareja, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú haces para abordar ese conflicto? ¿Qué es lo que sueles decir cuando estás enojado en el medio del conflicto? Porque claro, el conflicto lo que hace muchas veces es que nosotros nos enojemos y reclamemos y claro, y llega un momento en que el calor va aumentando y el conflicto va escalando, que muchas veces podría llegar hasta situaciones de violencia, ¿no? Hasta situaciones de violencia. Entonces son situaciones que pueden ser un poco peligrosas. Ángela también ya se ha conectado. Hola Ángela, bienvenida. Y Janet también está conectada, qué bueno. Bienvenida Janet. Entonces, bueno, ¿cuál es ese estilo que ustedes tienen? Escriban un poquito cuáles serían esas, diríamos, esas ideas que ustedes tienen de abordar un conflicto. ¿Ustedes son más de confrontar? ¿Son más de huir la conversación? ¿Son ese estilo que se llamaba evitadores de conflicto? Son las personas que huyen del conflicto y no quieren el conflicto, sino más bien quieren paz y quieren calma. En el fondo todos queremos calma, ¿verdad? Sue Johnson mencionaba mucho esto como que era un tema de una danza, una danza disfuncional en la que uno persigue y el otro huye, ¿no? Y mientras más me persigue, más me agota, más me asfixia. Entonces más estoy cansado de escucharte y de que me estés persiguiendo y cuestionando todo el tiempo. Cuando yo me voy a la universidad por el bien de mi familia, por el bien de ustedes. Y sin embargo lo que haces es atacarme constantemente y encima me dices que estoy con otra, imagínate. Entonces, él en vez de confrontar lo que hace es huye más, se calla más y claro, eso la desespera mucho más a ella, ¿no? ¿Y por qué te quedas callado? ¿Por qué no me dices nada? ¿Verdad? O Lorena también está conectada desde Chile, está Dayana también, veo que Ítalo está comentando, dice confrontador total. Claro, la confrontación es alguno de los estilos que tienen ustedes, que suelen ser más de confrontar. Entonces, lo que ocurre en ese proceso en que las ideas van y vienen, es que recuerden que yo a la hora de que presento mi conflicto, presento el tema que me preocupa, presento lo que me enoja, estoy sintiendo que tú te alejas de mí, que tú no me escuchas, que tú cada vez estás más ausente y eso hace que yo me enoje, esa sensación de abandono, esa sensación de soledad, esa sensación de que ya no estás más ahí para mí, ¿verdad? Entonces cuando te necesito, cuando te reclamo, cuando te pido, no reaccionas. Y como te lo he pedido, siento yo de muchas formas, de formas quizás muy amables, de formas muy cariñosas, entre comillas, te necesito, quiero que vengas. Claro, al inicio no digo te necesito, sino, oye, qué bueno que vayas a estudiar tu maestría, ¿no? Pero bueno, pero estás trabajando mucho, estás mucho tiempo fuera de la casa. Entonces viene la confrontación, viene la pelea, viene esa idea de, bueno, pues, ¿hasta cuándo? Entonces, eso va a producir en la persona que reclama, en la persona que confronta,
va a producir esta sensación de soledad y va a reclamar frente a esta sensación de soledad. Pero curiosamente no le dice al esposo, me siento sola, te necesito más, necesito que estés más tiempo conmigo. Lo que hace es lo confronta, le grita, y claro, lo que hace la otra persona, porque a la hora que la otra persona simplemente la esposa le hubiese dicho, te necesito más, me siento sola, de repente el esposo no se sentiría tan atacado y de alguna manera podría quizás abrazarle y decirle, no, mira, esto lo hacemos por los dos, no te preocupes, es solamente un año que va a durar estos estudios, y que tendrían otro tipo de conversación. Pero, ¿verdad? Pero el ataque es tan contundente y tan doloroso con este aguijón que me dolió, y de alguna manera voy a sentir que sí, me duele. Entonces, déjenme ver si van haciendo algunas preguntas a algunos de los colegas que están participando. Pero sí, entonces nosotros solemos tener un estilo de confrontación o un estilo de huida. Hay un estilo intermedio. Que de alguna manera en este estilo, básicamente Gottman, que trabajaba muchísimo esto de los estilos que nosotros tenemos, a la persona, al esposo que no quería más conflicto, no quería tener más peleas, a ese grupo de personas le llamó el evasor de conflicto, ¿no? Entonces, estas personas valoran más la paz, valoran más la tranquilidad, son más racionales, entonces no quieren estar tranquilos durante el día. Esos son los evasores del conflicto. Y hay otros que son los alegadores apasionados, que es en este caso la esposa, que le reclama constantemente. Esa sensación de soledad hace que yo me enoje, ¿verdad? Y a la hora que tú no reaccionas, siento como que no te importa lo que yo siento o lo que yo necesito de ti. Entonces, en vez de tú abrazarme y tú detenerte, lo que hace simplemente es huir más, ¿no? Entonces, estas personas que son los alegadores apasionados son personas que se emocionan mucho y discuten a capa y espada su punto de vista y quieren que los escuchen de alguna manera y quieren que les muestren cariño de alguna manera, pero pues evidentemente a la hora de manifestar su opinión lo hacen de una manera quizás muy ruda, atacando a la otra persona. Y claro, lógicamente lo que ocurre en ese momento es esta situación de mayor soledad, ¿verdad? De mayor soledad. Entonces, Janet dice, por ejemplo, la confrontación depende del conflicto y cómo me afecta. Y es cierto, Janet. O sea, básicamente hay temas que de alguna manera van a tocarnos un poquito más. Y sobre todo la forma como lo confrontan, eso va a ser también va a generar esa respuesta, evidentemente, que tú vas a tener, ¿no? Entonces, Diana dice, al momento de abordar el conflicto lo hago de forma pacífica, pero después con el tiempo exploto. Y eso ocurre, Diana, creo que con todas las personas. ¿Por qué? Porque en este tipo de situaciones siento esa sensación de abandono. Recuerden que cuando Sue Johnson habla de lo que es la terapia centrada en las emociones, ella menciona en su teoría del apego que nosotros tenemos esta necesidad de convivir y de crear vínculos con otras personas. Y ese crear vínculos son esenciales para la vida. Nosotros no podemos vivir aislados del mundo, no podemos vivir en soledad. Necesitamos esa conexión emocional importante, necesitamos esas personas importantes en nuestra vida que respondan a nuestras necesidades. Y esto viene desde el momento en que nacemos. Somos sumamente vulnerables y nuestra vida depende de la conexión que tengamos con nuestro cuidador primario, que evidentemente es nuestra madre, ¿verdad? Entonces, tenemos esa necesidad de dependencia. Entonces, cuando nosotros crecemos, estas historias de apego, de alguna manera, se relacionan y están muy ligadas a la forma como yo me relaciono como adulto y los vínculos emocionales que establezco yo con las parejas o con las personas adultas o con mis amigos o con mis familiares, ¿verdad? Entonces, de alguna manera eso va a influenciar muchísimo. Entonces, cuando siento que esta persona que de alguna manera me prometió, me juró lealtad, me juró que iba a estar siempre ahí conmigo y que fuimos muy, muy buenos amigos,
siento que de alguna manera ya no está más ahí. Y esa soledad me comienza a carcomer, me comienza a matar. Y es la sensación de soledad, la sensación de estar solo, que ya no eres parte de mi equipo, es lo que me produce muchísimo dolor. Eso es lo que duele, y ese dolor genera pánico, genera miedo. Y el miedo es lo que hace que yo explote. Es lo que Sue Johnson conocía como las emociones primarias y secundarias, o estas emociones vulnerables de alguna manera, ¿no? Nosotros explotamos porque tenemos miedo a la soledad. Es este niño que reclama y llora y le dice a su mamá, no me dejes aquí. Aquí. Y la mamá, claro, muchas veces repara y lo abraza y lo carga y qué sé yo, pero ¿qué tal si la mamá es ausente completamente y no responde a esa necesidad? Entonces vamos a ir de alguna manera desarrollando esa forma de confrontar estos conflictos, ¿verdad? Y vamos a desarrollar un estilo, de alguna manera. Yo no quiero algo mayor, no quiero estar tranquilo y me convierto en este evasor o en este apasionado, confrontador de alguna manera que busca una respuesta, ¿no? Entonces, claro, en ese proceso y como el conflicto es natural en las relaciones humanas, ¿cómo es que yo voy a reaccionar frente a eso? Esa es lo importante, ¿verdad? Y Janet dice, si me siento atacada, claro, Janet de alguna manera habla también de esta actitud defensiva, ¿no? Nosotros nos defendemos cuando nos atacan. Pero recuerden que, yendo otra vez a este tema de las emociones, es la sensación de soledad, la sensación de abandono, la sensación de que ya no te importo, no te importa lo que yo siento, lo que yo necesito, y de alguna manera ya no estás ahí más para mí. Eso es lo que me genera miedo, y ese miedo que si está ligado a experiencias traumáticas que he tenido antes o experiencias de muchas heridas, muchos abandonos, mucho dolor, ¿verdad? Claro, voy a tener miedo. En este caso que yo les hablaba de este señor que estudiaba y trabajaba, hay un momento en que ella lo confronta de tal manera porque el conflicto comienza a escalar porque él no responde a la necesidad de ella. Entonces el conflicto comienza a escalar y ella le dice, claro, regresas a las 11 de la noche, te voy a creer que vas a estar estudiando hasta las 11 de la noche. De repente has estado con otra. ¿Cuál es la historia que hay detrás del reclamo de ella? ¿Qué tal si en algún momento ella vio como la mamá de ella de alguna manera engañaba al papá? ¿Qué tal si ella fue testigo de eso? O el papá engañando a la mamá. ¿Qué tal si fue testigo de eso? Entonces, eso es lo que puede ocurrir, ¿verdad? Que hemos tenido experiencias muy dolorosas, experiencias que han marcado nuestra vida, experiencias de abandono. ¿O qué tal si a mí me engañaron en una relación anterior y me pusieron los cuernos, como se dice comúnmente, y me terminaron engañando? Y yo confiaba muchísimo en esta persona. Y ahora siento que este esposo, este nuevo novio que tengo, me abandona, ¿verdad? Y esta sensación de soledad acompañada de estas experiencias previas traumáticas, de alguna manera también acompañan y aumentan ese dolor, ¿verdad? Mi grito es más fuerte, mi grito se tiene que escuchar más, ¿verdad? Acá estoy, te necesito, reacciona. Y en ese proceso de sentir la soledad, el miedo genera o desarrolla un sistema de autoprotección en el que el sistema nervioso de alguna manera se activa un mecanismo de defensa que genera ciertos químicos para que tú puedas defenderte porque es un acto de sobrevivencia. Nuestro cerebro superior, ¿verdad? Nuestra corteza cerebral deja de procesar información, deja de procesar, deja de ser racional y está en un modo de sobrevivencia, está en un modo de tengo que sobrevivir a esto.
y lo que hace es comienza a generar ciertos químicos que nos ponen en una actitud de defensa, una actitud agresiva, de confrontación. Recuerden que ante una situación de peligro o ante una situación de trauma, la alarma que yo tengo interna que te dice peligro, peligro, esa alarma sale y suena de una manera exagerada. Entonces mi cerebro está retumbando y hay un eco adentro que dice peligro, 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 te van a hacer daño, te van a lastimar, otra vez te van a lastimar, otra. Y esa alarma suena todo el tiempo. Y lo que hace es que mi sistema nervioso se active y active este mecanismo de sobrevivencia. Entonces voy a desarrollar ciertos químicos como la adrenalina, la norepinefrina, que tiene que ver con el control del dolor. La adrenalina va a hacer que mi respiración se acelere, que mi circulación, mi ritmo cardíaco aumente, ¿verdad? Mi presión sanguínea aumente. Y eso está en una situación tal de que el corazón, a la hora de querer explotar por esa situación de salva tu vida o corre, huye, ¿verdad? Tengo tanta fuerza, tengo tanta energía para poder salvar mi vida y confrontar al agresor, que lo que hago es simplemente actuar en este modo primario sin pensar. Y de ahí llega un momento en que dejo de pensar. Y a la hora de dejar de pensar, es ahí donde uno puede decir cosas que no tienen sentido. Cuando ustedes conversen con parejas y logren que ellos puedan calmarse en la sesión, recuerden, la semana pasada hablábamos del uso de los silencios, por ejemplo, para poder hacer que la tensión que está en plena escalada pueda de alguna manera disminuir, ¿verdad? Entonces hacen que la pareja se tranquilice, porque si no logran ustedes eso, las parejas no pueden procesar racionalmente sus ideas, no pueden conversar sobre las cosas en realidad de ningún tema, porque están, en las palabras de Gottman, están amurallados, están en una situación en la que no pueden racionalizar, no pueden racionalizar. Entonces, claro, llega un momento en el que nosotros no pensamos cuando nos sentimos atacados. Y ustedes han escuchado muchísimas noticias de gente que pues ha cometido ciertos crímenes, inclusive ciertos delitos, porque no pensaban en ese momento. Porque no pensaban en ese momento. Empujaron de tal manera a la otra persona, de una manera muy agresiva, con mucha fuerza. La otra persona cayó, se golpeó la cabeza y se murió. Y se murió. Los conflictos de alguna manera escalan a ese nivel que muchas veces llega a un estado de violencia cuando las parejas no saben cómo detenerse, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que considerar. Entonces, claro, también Natalie nos saluda. Natalie, ¿cómo está? Estoy buscando engancharme con el contenido de conflicto. Dice, yo trato de buscar que la pareja logre conectarse con sus emociones, lo que he visto que es muy complicado para las parejas. Claro que sí, porque otra vez, en plena pelea, recuerda que nuestro cerebro no funciona. Entonces, claro, muchos terapeutas tradicionales que no conocen este concepto de cómo es que funciona el conflicto desde un punto de vista fisiológico en plena pelea, quiere que las personas racionalicen y puedan hablar y puedan encontrar soluciones, puedan llegar a acuerdos. Y eso no funciona así. Eso no funciona así. O sea, si tenemos que ayudarlos un poquito a canalizar ese conflicto. Entonces, una de las cosas que ustedes pueden hacer es preguntarle a tus clientes, por ejemplo, qué es lo que comúnmente hacen o dicen en una discusión. Conocer un poquito cuál es la dinámica que ellos tienen para confrontar, para saber qué estilo tienen de conflicto. Porque es importante que ellos sepan procesar y sepan conversar en algún momento sobre qué dicen o qué hacen, y que se den cuenta de alguna manera en una conversación fría en la que no están en plena pelea sobre cómo te sentiste, por qué sientes que dijiste esto o lo otro, de alguna manera, y eso es algo que se tiene que racionalizar en un momento en el que están en una situación de calma.
¿verdad? Entonces es importante que ustedes le pregunten a sus parejas qué es lo que hacen ellos, qué es lo que dicen ellos durante una pelea, ¿verdad? Los que hacen supervisión, de alguna manera se graban sus sesiones con el consentimiento, evidentemente, de la pareja y pueden mostrarles el video a ellos en plena interacción, en plena pelea. Porque si las parejas no aprenden a pelear bien, y usando la palabra pelea entre comillas, esto va a ser muy difícil que ellos puedan reconectarse y otra vez trabajar en las áreas de amistad, de respeto mutuo, etcétera, etcétera, si es que no pueden desescalar esos niveles de conflicto, ¿no? Entonces Marta dice, puede también aparecer miedo al error. Y si me equivoco, ¿cómo trabajar ese miedo? Pregunta Marta, ¿no? Entonces, Marta, yo creo que el miedo va a estar constantemente ahí, no solamente al abandono, como lo decía, sino, claro, a hacerlo bien o no hacerlo bien. Pero yo creo que nosotros como terapeutas tenemos que generar las bases de seguridad para que las parejas se aventuren a relacionarse de una manera diferente, se aventuren a poder conversar sobre algo diferente, de una manera diferente, ¿verdad? Entonces, pero conocer el estilo de ellos, conocer cómo es que funciona la dinámica de una pelea, cómo lo hacen en la casa, cómo se calman, si se logran calmar o no, ¿verdad? Porque recuerden que uno de los predictores de divorcio es que las peleas escalan, escalan, escalan y no logran desescalar. Y llega un momento en el que en verdad las peleas son titánicas y se llegan a lastimar muchísimo a las parejas. Entonces, claro, va a haber, va a haber mucho miedo a fracasar, a no hacer las cosas bien. Y de hecho, Marta, que muchas parejas ya llegan con esa idea de que nada parece funcionar, que nada de alguna manera funciona. He intentado esto, he intentado lo otro, doctora, mire, he hecho esto, he hecho lo otro. Nada parece funcionar. Y lo otro es que, claro, las parejas piensan que los conflictos van a desaparecer o es bueno ya no hablar sobre los conflictos. Y eso no es lo que se recomienda. Lo que los expertos recomiendan es que se pueda hablar sobre estas cosas, que las parejas puedan conversar sobre esos conflictos, sobre estas cosas que me enojan. Y no ese pensamiento mágico de alguna manera, dice, bueno, ya tenemos 20 años, él debería saber qué es lo que yo quiero. O ella ya debería saber que yo quiero después de tantos años de estar juntos. Es como que, ven, lee mi mente y tú tienes que saber qué cosa hay ahí dentro de mi mente, ¿verdad? Y ese pensamiento mágico no existe. No es posible leer la mente de un esposo y una esposa, aunque hayan estado 30 o 40 años juntos. Yo creo que las parejas tienen que hablar sobre esto. Entonces, hay miedo, claro que sí. Hay miedo de que las cosas no funcionen. Hay miedo de que nada parece funcionar. Pero nosotros que tenemos como terapeutas tenemos que generar esa esperanza. Y si las parejas llegan a tiempo a buscar ayuda, ¿verdad? Y no es que ya llegan como al final, como decir, en verdad ya no tengo energías para trabajar en este matrimonio, en esta relación. Muchas parejas llegan a separarse, a divorciarse, ¿no? Entonces, de alguna manera, es importante que nosotros generemos esa seguridad, en tu sesión de tu terapia tiene que haber esa seguridad de que ellos pueden aventurarse a hablar sobre esas emociones vulnerables. Porque es como abrir tu corazón, pero el problema de abrir tu corazón es sentir de que alguien te puede lastimar y se puede burlar de ti y puede destruirte completamente, porque bajas todo tu escudo protector, como que el escudo protector lo tiras y das ahora esta idea de que, bueno, estos son mis miedos, estas son mis partes vulnerables. Entonces, claro, pues es difícil, ¿verdad? Y es lógico, hay miedo, ¿no? Entonces, Lorena habla del cortisol, claro que sí. Son estas hormonas que generan estrés, de alguna manera, ¿no? Entonces, son hormonas que nos preparan para pelear. Nosotros estamos diseñados para defender nuestra vida y curiosamente en una pelea, nuestro cerebro no distingue con quién peleamos. Podemos pelear con nuestro mejor amigo, amigo, podemos pelear con nuestro esposo, esposa. Y nuestro cerebro reptilíneo básico, primario, pelea igual que como si en realidad viniese alguien a matarte. Entonces se desarrolla ese sistema y claro, uno tiene que aprender a autocalmarse,
porque en ese proceso de autocalmarse, que es básico, fundamental, yo creo que no habría tanta violencia en el mundo actualmente si la gente aprendiera este concepto básico de autocalmarse, ¿verdad? Entonces nosotros como terapeutas tenemos que generar esa habilidad indiscutible, que es básica, ¿no? Entonces, pero es importante, diríamos, que las parejas conozcan ese estilo, sepan cómo pueden conversar sobre lo mismo con ayuda tuya de terapeuta, de una forma diferente. Pero para eso es importante conocer ese estilo, ¿no? Entonces, Marta dice, ¿cómo gestionar los miedos en la pareja? La comunicación podría ser la clave. Sí, es cierto, Marta, pero también recuerda que la comunicación llega un momento en que no logra funcionar, porque otra vez, volvemos al ejemplo que daba al inicio. Ella lo confronta porque él llega a las 11 de la noche todos los días, sale de la casa a las 6, 7 de la mañana, está todo el día afuera. Entonces llega un momento en el que la situación de soledad y el ataque es tan constante y la persona no responde a la necesidad de la esposa, sino lo que él hace es defenderse, que simplemente se vuelve en un círculo vicioso de ataque y defensa, básicamente. Y claro, no va a haber comunicación de alguna manera. No puede haber comunicación. O sea, si las personas no abren esas emociones primarias y tú no logras, diríamos, lograr en esta sesión terapéutica de que ellos sientan esa seguridad de que pueden aventurarse a hablar sobre esas emociones primarias que en realidad se necesitan. Y claro, tiene que haber una respuesta mutua. Pues, ¿no? En terapia de pareja, los dos tienen que estar interesados en que las cosas funcionen. Los dos tienen que estar interesados en trabajar. Pues porque este no es un tema que va solamente de un lado, ¿no? Entonces, y Jenny dice, es el lugar seguro donde alguien está disponible para él o para ella en un ambiente de confianza que les permite ampliar su experiencia. Y es cierto, Jenny. O sea, nosotros somos esos agentes que van a generar el cambio teniendo o con nuestro estilo, manejando un ambiente en el que las parejas puedan aventurarse a tratar de hablar sobre sus problemas de una manera diferente. ¿Ok? Entonces, los estilos, alguno de nosotros que tenemos este estilo de criticar, diríamos, uno critica a la otra parte y cuando uno critica, uno habla del lado malo de la otra persona, ¿no? Y una de las palabras clásicas de esta crítica es tú siempre o tú nunca, ¿verdad? Tú nunca me haces caso, tú nunca estás ahí, tú no me ayudas con los niños, tú siempre andas jugando fútbol o qué sé yo. Entonces hay un momento en el que, claro, o sea, tú nunca me ayudas en casa, ese es como un ataque personal, ¿no? Entonces, ese es uno de los estilos que suelen ser dañinos para una relación. Y vamos a hablar de estos 4 estilos que son dañinos, que dañan una relación de pareja, ¿no? Entonces, eres tú de esas personas que critican, esa persona crítica, ¿no es cierto? Entonces, sueles usar esas expresiones, ¿verdad? Porque es como la idea de que tú tienes un defecto. Es como que no puedes hacer esto por mí o cuántas veces te tengo que decir que hagas esto. Eso es mandar un ataque personal. Entonces, a veces es sin intención de repente o a veces es intencional porque tengo tanto enojo que ya estoy tan cansado que claro, o sea, recuerda que cuando uno es crítico, uno va al corazón, va a la persona, al carácter de la persona. Como que si la persona fuese defectuosa. No va a la conducta que quiero cambiar. Por ejemplo, la esposa no le decía a este esposo que trabajaba y estudiaba, necesito compartir más tiempo contigo, me gustaría que estuviéramos más tiempo solos, o ver una película por la noche, o irnos a comer algo, o irnos al cine, ¿verdad? Sino que lo haces como que a ti no te importa mi matrimonio, ¿verdad? Tú tienes hasta otra, o sea,
llega un momento en que ese dedo acusador, esa crítica, hace de alguna manera que la otra persona se sienta atacada. Entonces, claro, eso es lo que ocurre, ¿no? Cuando uno es crítico y usa mucho esta crítica en este estilo, ¿verdad? O este estilo número uno que suele ser dañino diríamos, que pueden destruir básicamente esta relación. Dos, el estilo número dos, eres hiriente. Eres hiriente. Y las palabras pueden cortar como cuchillo, dicen algunos, ¿verdad? Suelen dañar tanto una relación que puedo sentirme humillado frente a las palabras que usa la otra persona. Entonces la otra persona usa diríamos, este elemento que John y Julie Gottman lo conocían como el desprecio, ¿no? Como que eres irrespetuoso, eres hiriente, como que te atrapa, esta emoción te atrapa y estás desbordado y comienzas a insultar a la otra parte o te burlas de la otra parte, que es una forma muy dañina de comunicación, ¿no? Entonces están de alguna manera destinados a intimidar a tu pareja y en su forma de pensar, ¿no es cierto? Es como si estuviera hablando con un niño. Tú no vas a entender, pero esto es como si estuviera hablando yo como un bebé, ¿no? Pareces un bebé, no entiendes ni siquiera lo que te digo. Son expresiones hirientes, son expresiones que lastiman muchísimo, ¿verdad? ¿Cómo puede ser tan tonto? Es otra de las expresiones que suelen ser hirientes, ¿no? Hirientes. O a veces ya se usan expresiones mucho más directas, ¿no? Eres un idiota, ¿verdad? Tú no piensas para nada. Entonces, diríamos, ese estilo de ser hiriente suele ser muy destructivo en una relación. Suele ser muy, muy destructivo en una relación. Entonces, el ser hiriente y usar estas expresiones de desprecio es algo que los terapeutas tenemos que hacerles saber a las personas, a las parejas con las que trabajamos, que si ellos de alguna manera siguen usando estas expresiones de herir al otro de esta forma, lo más probable es que terminen divorciándose. Que de alguna manera, con el tiempo, ese es uno de los predictores de divorcio número uno. Entonces es importante reconocer y detener este estilo de ser hiriente frente al otro, ¿verdad? Y el otro estilo que es destructivo para las relaciones de pareja es estar a la defensiva. Es estar a la defensiva. Entonces, de alguna manera, las personas, cuando se sienten atacadas y sienten el dedo acusador, pues, como que es una reacción natural, ¿verdad? A este dedo acusador o a esta crítica. Y claro, me pongo a la defensiva y doy cualquier tipo de respuesta que de alguna manera como que me pone en esta posición defensiva. Entonces, vamos a suponer que si yo tenías que hacer la limpieza en la casa, ¿verdad? Te tocaba, no sé, aspirar o barrer o limpiar, no sé, dentro de la casa. Entonces, viene el esposo y dice, oye, Alejandro, pero te dije que limpiaras la casa, ¿no? O sea, ¿cuántas veces te tengo que decir que limpies la casa? Tú no escuchas. Y claro, yo en una forma de defenderme voy a decir, bueno, ¿pero por qué te molesta tanto el tema de la casa? Total, ayer la limpié, ¿verdad? No, tú no entiendes que tengo un montón de cosas que hacer, que tengo que trabajar todo el día y ahora con lo de la pandemia las cosas están más difíciles y estoy trabajando en casa y todo el tiempo, ya no tengo horario de trabajo. Todo el tiempo por internet me están llamando y tengo que estar en reuniones y reuniones. Esa es una actitud de esa es una posición de defensa, ¿verdad? Entonces, o lo otro es déjame en paz. Ya te dije que lo voy a hacer. Ya te dije que lo voy a hacer. Déjame en paz. ¿No? Entonces, son situaciones en las que de alguna manera nos ponemos a esa defensiva frente a esa situación, claro, de ataque, ¿no? De ataque. Entonces, otra vez, esto tiene que trabajarse en terapia.
tienen ellos que hablar sobre estos conflictos y cómo ellos lo pueden describir y cuáles pueden ser las formas más útiles de poder, de alguna manera, revertir esa situación, que son conductas que los van a lastimar mucho más, ¿verdad? Y la otra es estar en silencio, que es la cuarta actitud o conducta destructiva en una relación, es estar en silencio. Cuando uno se queda en silencio, es como que ya estoy harto, ya no aguanto más, ya he llegado a una situación en la que de verdad no aguanto más, no aguanto más. Entonces, esa situación me ha asfixiado, que es el ejemplo que yo les ponía del esposo que trabaja y estudia, en que ella lo aborda tanto, lo confronta tanto, cada vez y llegaba un momento en que él me decía, ya no quiero ir a la casa. En verdad prefiero quedarme a veces hasta tarde porque sé que mis hijos se duermen a las 9, 10 de la noche y mi esposa se duerme temprano y a veces llego y ya está dormida. Porque si un día me aparezco temprano y son las 10 de la noche y ella está despierta, me va a confrontar, me va a gritar, me va a preguntar por qué y por qué y por qué. Y ya le he dicho 20 veces de por qué lo hago. Yo estoy estudiando y trabajando por el bien de mi familia, pero ella no ve mi sacrificio. Ella lo que ve solamente es como que yo soy egoísta y hago las cosas porque a mí me gusta. ¿Cómo me va a gustar a mí estar trabajando, estar estudiando todo el día? También me gustaría llegar temprano, pero mi mujer me agota tanto, me agobia tanto, que llega un momento en que en verdad no quiero estar ahí y prefiero llegar lo más tarde posible, llegar a las 11, 11:30. Llego, me tomo un café o me tomo algo, me pongo a ver un poquito de televisión, me voy a dormir. Paz. Paz. Entonces el silencio, ¿verdad? Tiene que ver también con que durante la confrontación, durante la pelea, ya en el calor de la pelea, en el que nos hemos estado diciendo tú esto, tú el otro, que tú dijiste que ibas a limpiar, pero ya limpié ayer y tú no entiendes que estoy trabajando y que la pandemia me tiene reunión tras reunión en el trabajo y tú esto, sí, pero tú me prometiste y no cumples tu promesa. Entonces, claro, van comenzando a subir los tonos, a subir los reclamos, hasta que uno de ellos simplemente se apaga y se queda en silencio y no dice absolutamente nada. Y se acabó. No hay más conversación. No hay más conversación. No hay más. Estoy agotado. Y eso hace que la parte, digamos, la persona que es confrontadora, o que la persona que es el alegador apasionado, acuérdense, es el alegador apasionado, pregunta y reclama, pero dime, pero te estoy diciendo, pero ¿por qué te quedas callado? Y claro, y sigue tirando más leña al fuego, y claro, es que al final no te importa, pues claro, ¿qué me vas a decir, pues, si yo tengo la razón? ¿Qué me vas a decir si yo tengo la razón? Entonces, eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Entonces, llega un momento en el que sí, o sea, estoy ya al borde de toda esta situación y prefiero no decir nada, no decir nada. Pero ojo, el no querer decir nada y el quedarse callado no significa de que yo esté tranquilo, como que nada pasa. Mi corazón está a punto de estallar. La forma como yo estoy manejando el conflicto para apagarlo simplemente, para apagar el fuego, es quedándome callado porque ya prefiero no decir nada. Pero si tú sigues y sigues y sigues, yo puedo explotar en cualquier momento. Entonces, claro, voy a tratar de huir algunas veces, me voy a encerrar en el baño, me voy a encerrar en el cuarto, me voy a salir de la casa, ya no aguanto más, pero tú sigues y sigues y sigues y sigues. Entonces, claro, la otra persona, que es el alegador apasionado, muchas veces quiere seguir y quiere respuestas y no comprende en ese momento que es importante mejor calmar la situación,
que pase un tiempo en la que los dos estén por separado, que cada uno haga algo que haga que se calme, que se tranquilice, para poder retomar la conversación, porque no se trata tampoco de no conversar de nada, se trata de que se puede retomar esa conversación, ¿verdad? Pero no puedo más. Entonces, las parejas creo que tienen que entender que de alguna manera es importante el tiempo fuera para lograr ese autocalmarse, que es importante lo que están hablando, que es relevante el tema y que van a retomar la conversación, pero que en ese momento no es saludable seguir hablando. Porque otra vez nuestro mecanismo de defensa, los químicos que hemos desarrollado tanto, el cortisol y todas estas hormonas de estrés, van a hacer de que mi cerebro no racionalice, no piense. Y lo que me va a salir es fuego como un dragón. No le sigas dando. Cállate, pero la otra persona sigue y sigue y sigue y pregunta, pero ¿por qué te callas? ¿Y por qué no dices? Pero sí, siempre es lo mismo. Y claro, y yo trato de calmarme, pero sigo sintiendo el bombardeo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como no hay posibilidad de racionalizar, porque recuerden que la clave en este proceso es entender cómo funciona la fisiología humana cuando nos sentimos atacados. Saber que el corazón está latiendo por encima de 120 a 140 pulsaciones por minuto. Saber que si yo no paro la conversación, vamos a llegar a un nivel de violencia y de confrontación verbal o de repente de tirar, romper cosas porque no aguanto más. Y de repente me va a salir cualquier barbaridad, cualquier insulto. Cuando ustedes hablan con parejas, en algún momento la clásica, ya no aguanto más, quiero que te vayas de la casa. Lárgate de la casa. Pero claro, no es que yo quiera que te vayas de la casa, lo que quiero es resolver este problema, pero no aguanto más. Entonces, y digo una barbaridad que le va a terminar hiriendo más a la otra persona. Y la otra persona en realidad va a llegar a pensar, la otra parte va a llegar a pensar que en realidad quiere el divorcio o quiere que en realidad se vaya de la casa. Entonces yo creo que este elemento de autocalmarse es fundamental en este proceso, amigos terapeutas. Y esto es algo que tenemos que entender y tenemos que trabajar con nuestras parejas, este elemento fundamental. Este elemento fundamental. Entonces, esto es importante que las parejas conozcan cómo funciona la fisiología, que cuando el corazón está por encima de 100 pulsaciones por minuto, nosotros no reaccionamos, nosotros no podemos procesar una conversación. Y lo otro que tienen que entender es el tiempo de duración que tiene que permanecer ese tiempo fuera. Porque ningún cuerpo logra calmar y bajar la intensidad de los químicos, ¿verdad? En menos de 30 minutos. Quizás algunas culturas, algunas personas con más práctica pueden hacerlo en 20 minutos, 25 minutos, pero el promedio regular de la gente puede hacerlo entre 30, 35, incluso 40 minutos. Entonces es bueno de que las personas desarrollen un sistema con ayuda de ustedes, terapeutas, para autocalmarse. ¿Qué es lo que puede funcionar en esos 30 minutos, 40 minutos? Y tienen que poner reglas. Por ejemplo, no busques al otro, no lo confrontes, no le sigas preguntando. Respeten ese tiempo fuera. Es importante. Entonces Marta dice, qué difícil es en ese momento cuidar las palabras. Pero claro, pues, imagínate, Marta, lo que uno se siente es agredido, atacado. ¿Cómo poder controlar las palabras con una persona que tú sientes que te quiere lastimar? Es como que alguien venga y te quiera robar el celular que tanto has querido, ¿verdad? Y que es el último modelo. Y venga y te dé un golpe y te lo quiera quitar. Tu mecanismo de sobrevivencia va a tratar de actuar en ese momento. Y de repente
No lo vas a pensar y de repente la otra persona tiene una pistola y claro, y quieres confrontarlo y terminas muerta. No hay forma, ahí se acabó. ¿Qué es lo más inteligente hacer en esos momentos, verdad? O sea, ¿cómo es que podemos manejar esos momentos de crisis? Las parejas tienen que conocer cómo funcionan, cómo pueden actuar de una manera diferente y tienes que generar toda esa posibilidad de cambios. Pero es muy difícil, es muy difícil. No es algo sencillo, de alguna manera, ¿no? Entonces Giovanni dice, sería una situación relacionada con el manejo de la ira. Sí, de alguna manera sí, pero es una situación entre dos. No es que tú tengas que mandar a tu cliente, por ejemplo, a él o a ella, que es la que más reclama, la que más confronta, a la esposa en este caso, el caso que yo les comentaba, de mandarla a una clase para controlar la ira, ¿verdad? Eso es la situación de control de la ira se da básicamente si la persona tiene problemas en realidad y se para peleando con todo el mundo. Pero muchas veces en este contexto estamos hablando solamente de un contexto de dos, de pareja, de novios, de esposos, en la que esos conflictos se acentúan. Y si es que eso ocurre frecuentemente, como ocurre en todos los matrimonios, ¿verdad? Es importante que si esos conflictos escalan y llegan a doler tanto, que me hace sentir de que la separación es inevitable, es mejor y lo más recomendable es hacerlo en un contexto de terapia de pareja. Si hay una situación de violencia, y recuerden que estamos hablando muchas veces del tema de violencia caracterológica, en la que una persona tiene rasgos psicopáticos y que puede lastimar o matar o golpear a la otra persona, evidentemente pues no es recomendable hacer una terapia de pareja. Pero en una situación de gritos y de insultos y cosas así, de esa manera más emocional, más verbal, y es una situación de dos, porque las peleas escalan entre los dos, lo que tienen que trabajar básicamente es con la pareja, con la pareja. Pero sí hay conceptos de manejo de ira, Giovanni, que tienen muchísimo que ver con esto, ¿no? Muchísimo que ver con esto. Pero creo que el reconocer el conflicto es importante. Y lo otro importante es cómo ustedes, terapeutas, trabajan en el medio de una batalla en la que los dos estén dándose y repartiendo. Esa es la parte que también es interesante. Cómo ustedes logran ese autocalmarse. Recuerden, habíamos hablado de esto la semana pasada, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas estrategias? Les recomiendo ver el video de la semana pasada porque estos videos quedan grabados y pueden compartirlo con algunos amigos, con algunas amigas, colegas. Recuerden que siempre el requisito es que sean terapeutas de pareja. Este no es un webinar para parejas. Este es un webinar para especialistas, para profesionales que trabajan con matrimonios o parejas, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo les recomiendo básicamente, que ustedes puedan manejar bien este tema de conflicto, conocer este tema de conflicto. Y claro, y de alguna manera conocer también técnicas de abordaje, de cómo es que vamos nosotros a trabajar esta historia diferente, cómo podemos generar un modelo diferente, ya que las parejas están en este circuito tóxico de ataque, defensa, es como el perro que quiere morderse la cola todo el tiempo. Va a llegar un momento en que se cansa y se va a dar cuenta de que nunca va a poder morderse la cola y va a tener que dejar de dar vuelta, ¿verdad? Las parejas llega un momento en que se saturan, se cansan y es ahí cuando comienzan a pensar en el divorcio. Ese es el tema, comienzan a pensar en el divorcio. Entonces, claro, pues es importante que seamos muy conscientes de esto, ¿no? Entonces, recapitulando un poquito el tema del conflicto, es importante conocer esos estilos de conflicto. Y recuerden, el criticar, el usar el dedo acusador es algo que de alguna manera tiene que conocerse más. ¿Cuáles son? Gottman le llamaba antídotos, ¿verdad? Frente a la crítica es usar más el inicio suave, hablar de lo que uno necesita, de lo que uno necesita que se cambie en términos de conducta, no en términos del defecto del otro. El que critica usa el defecto del otro. Que tú nunca me escuchas. Ese es el defecto del otro.
lo que yo necesito que me escuches cuando estamos viendo televisión o cuando estamos haciendo esto, lo otro, o necesito dejar los teléfonos un ratito y poder conversar y sentarnos y charlar un poquito, ¿verdad? Extraño mucho esos momentos en los que conversábamos cuando tú llegabas del trabajo. Entonces, ser muy concretos en términos de lo que yo necesito y en términos de conducta. Eso Gottman le llamaba el inicio suave, ¿verdad? El ser hirientes, el usar el desprecio, ¿verdad? Tenía que ver con crear una cultura de admiración, una cultura de qué es lo que yo admiro de ti, qué es lo que yo aprecio de ti. Centrarse en las cosas buenas que tiene el otro, porque llega un momento, recuerden que uno de los predictores del divorcio es que uno se vuelve tan negativo e interpreta las cosas de una manera tan negativa que todo lo que hace el otro es malo, todo lo que el otro hace tiene una mala intención. Entonces, claro, interpreto todo negativamente y me centro solamente en lo malo. Entonces, para evitar el ser hirientes hay que centrarse en lo bueno que tiene el otro también. Hay que decirnos de vez en cuando qué es lo que aprecio del otro también, qué es lo que yo necesito del otro y qué es lo que me gusta que haces tú en algunos momentos. Porque no todo puede ser malo, pues, porque si no, no tendría sentido que estén juntos. Algo bueno tienen que tener, ¿verdad? Y el estar a la defensiva tiene que ver también con aceptar responsabilidades, ¿no? Si mi esposa me dijo, oye, quedaste en limpiar la casa, pues sí, perdón, sí, me distraje o tuve una reunión que se alargó, pero sí, tienes razón, no te preocupes, lo voy a hacer. Entonces, ese es un elemento importante también, ¿no? Eso, aceptar mi responsabilidad de que lo que me dicen también no es una locura. Esta esposa que confrontaba al esposo porque regresaba todos los días en la noche, él se defendía porque decía, pero claro, yo lo hago esto por ustedes, lo hago porque quiero a mi familia, etcétera, etcétera. Quizás él podría haber reaccionado de otra manera y aceptar su responsabilidad y decir, sí, mira, pero fíjate, el viernes voy a salir un poquito más temprano, ¿qué tal si nos vamos al cine en la noche? O el sábado no tengo nada, no tengo trabajo, ¿qué tal si nos vamos a caminar o nos vamos a la playa, o nos vamos a hacer esto, nos vamos a hacer lo otro? O sea, tratas de aceptar de que sí la otra persona te necesita, que es válido lo que la otra persona te necesita o lo que te está diciendo y propones algo diferente, pero no centrarte en una posición y a veces otra vez me está fastidiando, otra vez me está diciendo, siempre lo mismo. Y cuarto, estar en silencio porque estamos abrumados, estamos ya a punto de estallar, es el autocalmarse, es el saber cómo es que yo puedo detener la discusión y decir, ¿sabes qué? Yo creo que es importante, yo no puedo continuar ahora, no puedo continuar. Y esa habilidad es algo que tiene que estar repitiéndose constantemente en el proceso de la terapia, porque las personas tienen que saber detenerse, tienen que saber en qué momento parar. Eso es lo que tienen que trabajar. ¿Cómo es que yo puedo usar ese tiempo, esos 30 minutos, 40 minutos para hacer qué? Pero lo importante, número uno, es detener la conversación al 100% y marcar un tiempo fuera. ¿Sí? Entonces, ese sería lo que sería lo más recomendable. Entonces, estos son básicamente los estilos de conflicto. Es importante que las parejas recuerden, hablen sobre el conflicto. Siempre les recuerdo la pregunta, pregúntenle a sus clientes qué es lo que hacen comúnmente, qué es lo que dicen comúnmente durante el conflicto, que ellos sean más conscientes de ese proceso y que puedan tener esa posibilidad de conversar de una manera diferente. Y para poder terminar, es importante esto que estoy poniendo ahí, que es saber retroceder y aprender a reparar. Yo creo que todas las parejas tenemos problemas, todas las parejas pelean, todas las parejas se enojan, todas las parejas meten la pata de vez en cuando, pero creo que es fundamental en este proceso saber retroceder, pedir perdón, que es el proceso de reparar, ¿no? Yo te quiero, no te preocupes, todo va a estar bien, voy a hacer mi mejor esfuerzo, sentarme, dejarme influenciar, escuchar al otro,
yo creo que es importante finalmente, y lo que Sue Johnson decía, el acto de reparar es lo que marca la diferencia de un trauma de una situación que solamente ha sido una situación dolorosa y que se queda ahí. Porque tú tienes esa capacidad de reconectarte, de hacerme saber de que tú estás ahí, de hacerme saber de que tú eres parte de mí y que tú me sigues queriendo y que yo también te sigo queriendo. Que fue un momento difícil nada más, pero que las cosas van a salir bien. Pues tenemos que retroceder, saber detenernos y aprender a reparar. Pero bueno, básicamente eso era lo que teníamos que conversar. Recuerden, por favor, que ustedes pueden participar en nuestro grupo de WhatsApp, donde intercambiamos algunas ideas, estamos constantemente comunicando diferentes eventos que tenemos o diferentes webinars o diferentes temas. Yo estoy recogiendo los temas que ustedes me han pedido, básicamente. Son muchísimos temas que ustedes me han pedido, pero tenemos que ir como por partes, ¿verdad? Porque no todo lo podemos trabajar en una hora los días miércoles, pero tengo un compromiso de mi parte de poder reunirme con ustedes de una manera gratuita, de una manera totalmente desinteresada para compartir esta experiencia que yo tengo de 32 años haciendo esto, ¿verdad? Y qué es lo que puede ayudarnos a ustedes a crecer y que en este grupo de colegas nos ayudemos entre todos a todos poder crecer, todos poder crecer, todos poder ser mejores terapeutas. Entonces, otra vez, si conocen amigos latinoamericanos, si conocen personas profesionales que trabajen con parejas, ¿sí? Invítelos a participar. Ahí está nuestra información. Escríbame un WhatsApp a ese número. Y bueno, y ahí estaremos generando nuevos temas, nuevas conversaciones. El próximo miércoles tenemos un invitado especial, el doctor Diego Horna, de Responde Trujillo. Vamos a hablar sobre qué es lo que hace, cuáles son esos requisitos que tengo que tener, usar, qué estrategias para poder tener una consulta de éxito. Eso es lo que vamos a hablar. Entonces, algunos me agradecen en el chat, les agradezco muchísimo a ustedes por seguirme, en verdad lo aprecio mucho, lo valoro mucho y les deseo buenas noches y que tengan una bonita semana hasta el próximo miércoles a las 9 de la noche hora de Atlanta, 8 de la noche hora de Perú. Adiós, cuídense amigos, que les vaya bien, gracias.